Bueno, bienvenidos a todos a nuestro encuentro con líderes. Esta es nuestra primera emisión de un viaje que vamos a transitar, donde el objetivo es entrevistarnos con líderes para hablar justamente de liderazgo. Mi propósito es inspirar a los líderes a desarrollar personas para que mejoren las comunidades que lideran. Y creo que el liderazgo tiene una participación fundamental para que esto se logre. Soy Gustavo Picola, soy coach ejecutivo y espero que disfruten tanto como yo de estos encuentros que vamos a tener. Ok, bueno, y en nuestro primer programa de hoy tenemos un invitado especial. Él es Martín Migoya, es el CEO de Globant. Voy a decir una o dos cositas nada más porque después quiero preguntarle algunas cosas que me pasaron de la biografía que sería bueno que las cuente él. Martín tiene una licenciatura en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de La Plata y un MBA de la Universidad del SEMA. Es un apasionado de inspirar a futuros emprendedores y en esto participa habitualmente de conferencias, foros y eventos en el mundo. Es miembro jurado en el panel de Endeavor Entrepreneurs y de la red Innova. Además, Martín es coautor de dos libros, de The Never Ending Digital Journey y Embracing the Power of Artificial Intelligence, donde ahí comparte sus pensamientos sobre cómo la tecnología está cambiando el mundo y cómo las marcas deben adaptarse para lograr esta revolución. Así que Martín, bienvenido, un gusto tenerte con nosotros en nuestro primer encuentro de líderes. Muchísimas gracias, Gustavo, por la invitación. Y bueno, charlemos. Me encanta la misión del programa, así que conversemos un rato. Te propongo, lo primero que me gustaría proponerte es, yo sé que Globant es muy conocida, pero hay gente que a lo mejor nos escucha que no sabe a lo mejor bien qué es Globant. Que nos cuentes, pero también me gustaría que nos cuentes cómo empezó, ¿no? Porque según lo que me dijeron, empezó ahí una reunión de amigos en un pub y eso me parece que está muy, muy copado conocerlo, ¿no? Y después cómo está Globant hoy en su posicionamiento del mundo. Si te parece, empecemos por ahí. Dale, me parece perfecto. Bueno, a ver, lo que hacemos en Globan es desarrollar tecnología. Nosotros somos una compañía que desarrolla experiencias, desarrolla software, aplicaciones para conectarse con audiencias globales, ¿no? Nosotros tratamos de tener un enfoque siempre de poder entender al consumidor para poder de esa manera acercarnos y conectarnos mucho más emocionalmente de lo que hacíamos antes con esos consumidores. Y lo que nosotros hacemos lo podemos resumir en distintas cosas. Lo podemos ejemplificar como el proyecto que hicimos para Disney, haciendo todas las Magic Bands, y principalmente no las Magic Bands, pero el software que está asociado con las Magic Bands, desde la aplicación mobile de Disney, de los parques, la aplicación mobile de ESPN o ahora cooperando con Disney Plus. Bueno, toda la experiencia esa de los parques de la Magic Band, que vos tocas, abrís la puerta del hotel, después vas y te pagás algo en un store o pagás desde la app, o tocas y tramitas el Fast Pass cuando antes tenías que ir a buscar un papelito. Bueno, todo ese software, toda esa experiencia de transformación digital es lo que hicimos en Globant. También trabajamos haciendo los juegos, como por ejemplo, durante muchos años desarrollamos una buena parte del FIFA que juegan nuestros hijos, y varios juegos más, así AAA. Y trabajamos para muchas compañías alrededor del mundo, desde cambiar aerolíneas, por ejemplo, como LATAM o como Southwest Airlines, hasta, como decía recién, hacer juegos o trabajamos para los mayores bancos del mundo, transformando también la experiencia digital de esos bancos con los consumidores. Eso en resumen es lo que hace Globant. Nosotros decimos que nos encanta crear transformaciones digitales que están muy conectadas también con la inteligencia artificial.
Y es algo que ya no es algo que sea el delirio de un CEO hacer, sino es un pedido continuo que surge de la gente, de los consumidores, hacia las marcas que ellos aman. Entonces, esto es una revolución mundial. Todo este tema de la pandemia aceleró muchísimo todo este proceso de cambio. Ya nadie se pregunta si hay que cambiar o no, simplemente hay que cambiar, y ya eso se entendió perfectamente. Así que bueno, ahora estamos viendo cómo todo lo que pensamos que iba a pasar en 5 o 6 años de repente está acelerado a que pase ahora. Y bueno, eso es lo que hacemos en Globant. Creamos software, creamos experiencias. Vos me preguntabas, dentro de la misma larga pregunta, ¿cómo empezamos? Y bueno, sí, empezamos en un bar. Eh, yo soy ingeniero electrónico, como vos mencionaste. Eh, Empezamos en un bar tomando cervezas allá por la crisis del 2001. Esto de las crisis no es algo que a nosotros nos sorprenda, como a todos los argentinos, ¿no? Y allá por el 2001, jóvenes, bueno, no tan jóvenes, 30 y pico de años, pensando en ese momento, viendo cómo todos nuestros amigos se iban a trabajar afuera o se iban afuera, verdaderamente viendo que Argentina estaba exportando talento con pasaportes por Ezeiza, en lugar de importar oportunidades a Argentina. Y en ese momento dijimos que en el mundo, vimos que en el mundo estaba pasando verdaderamente una tendencia en la cual eh, las principales economías del mundo más desarrolladas eh, trataban de conseguir la tecnología necesaria en otros países, empezando por India, pero esto después se fue expandiendo y vimos que en América Latina en ese momento no había nadie haciendo lo que nosotros queríamos hacer, con esa visión de poder vender en Estados Unidos. Bueno, y así fue como hicimos el primer business plan, ¿no? En base a eso, me gusta contar esta historia de nuestro primer business plan, porque contrariamente a lo que muchos piensan, que un business plan tiene que ser un documento detallado donde hay cientos de páginas contando lo que uno va a hacer o los planes de negocio para los próximos 5 o 10 años. Nosotros hicimos un business plan de una línea, y ese business plan de una línea decía, vamos a vender en Estados Unidos y en Inglaterra. Y ese business plan de una línea que nos sigue acompañando 18 años después, que fue una visión, básicamente, eso es lo que decía el business plan, pero la visión era una visión global de la compañía. Era la visión que nosotros queríamos para los próximos, en ese momento decíamos 15, bueno, ahora ya nos quedamos cortos. Y que más allá de querer vender en Estados Unidos y en Inglaterra, que eran los primeros mercados, hoy vendemos en todos lados, pero la realidad es que seguimos con esos mercados siendo nuestros mercados dominantes. La visión era la de una compañía global, en un mercado global, por lo que había que preparar la compañía para una empresa global, para una visión global. Así que eso fue como comenzamos. En ese comienzo hay muchas historias muy divertidas. Pero bueno, hoy, si haces un fast forward, yendo a la última parte de tu pregunta, 17 años más tarde, 18 años más tarde, hoy vemos una compañía que está liderando el espacio en términos de calidad y en términos de nuestros múltiplos que se ven en el mercado, lo pueden ver todos los días, con más de 14.000 Glovers a lo largo de todo el mundo, y con una especie de capacidad para poder generar estas soluciones increíbles y con la ambición de reinventar esta industria, que es una industria que durante muchísimos años no ha invertido un peso en reinventarse. Bien, bueno, me encanta es como un mensaje de esperanza dentro de esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Cómo a partir de una crisis, desde un país como Argentina, que estaba viviendo lo que estaba viviendo, se puede crear una empresa global. Si tuvieses que definir algún hito, alguna situación, algo que fue importante para vos, para que seas el líder que sos hoy, ¿cuál sería ese hito o esa situación? Pues lo podemos remontar muy al principio de mi carrera. Yo te diría que lo podríamos remontar a mi vida familiar, ¿no? Dentro de mi familia, mi padre fue un gran emprendedor, emprendió toda la vida, tuvo la mala suerte de cruzarse con varias hiperinflaciones y con mercados
con el mercado argentino, que lo fundió. Y a los 50 años, un poco menos de lo que yo tengo ahora, tengo 52, a los 50 años tuvo que volver a trabajar y a buscarse un trabajo porque se había fundido. Para mí fue un gran ejemplo eso, un gran ejemplo de perseverancia, de foco, y un error estratégico que cometió mi padre fue el principal aprendizaje que nos llevó a hacer la Globan que hoy vemos. El error estratégico que cometió mi padre, del cual no me gusta hablar, pero está bueno mencionarlo, es haberse enfocado solamente en un mercado, en el mercado argentino. Mientras que antes, cuando hacía otras cosas, se enfocaba al mercado global y le iba mucho mejor. Cuando decidió enfocarse solo en el mercado argentino, terminó en las garras de la hiperinflación, ¿no? Como tantas compañías hoy. Entonces, creo que eso me forjó mucho durante mi adolescencia, ya entrando en la facultad, vivir todo ese proceso. La verdad que la familia se sufrió mucho, pero la realidad es que fue un mensaje y un golpe de aprendizaje muy, muy importante. Y después, a ver, en términos de liderazgo, no sé, yo me considero a mí mismo como un formador de equipos. Y lo único que entiendo es que para formar equipos hay algunas condiciones necesarias. La primera es tener a la gente motivada, ¿no? Y tener a la gente motivada tiene aristas muy contrarias a lo que uno piensa. Uno a veces piensa, bueno, el dinero es todo, uno motiva con dinero, y la realidad es que no se motiva con dinero. El dinero en general es algo que te sirve para estar bien vos con tu nivel de vida, pero la realidad es que la motivación real pasa por otro lado. Hay un libro muy interesante de Daniel Pink, que siempre lo menciono, que se llama, Drive. En ese libro Daniel Pink menciona tres parámetros muy importantes que yo lo leí hace muchísimos años, por lo cual muchas de las cosas de liderazgo que hago todos los días tienen que ver con ese libro. Él dice, bueno, hay tres formas de motivar, ¿no? O tres cosas que motivan. La primera es la autonomía. La gente tiene que sentirse autónoma. La gente tiene que sentir que uno no la controla, que en realidad tiene una misión, tiene un objetivo claro, conciso para cumplir. Y en eso todos los parámetros para poder ejecutar están abiertos. Eso me parece muy importante, ¿no? Y en Globan hemos hecho todo un culto a la autonomía. Desde cómo estamos organizados con nuestros pods, que son pods totalmente autónomos, que miran al cliente y que obtienen ayuda de la compañía, pero ellos en sí mismos tienen muchísima autonomía. La segunda cosa es el armado de los equipos, ¿no? Uno cuando arma equipos no puede pensar en todos Messi. Tiene que tener un Messi, pero tiene que haber gente que quiera jugar con Messi. No tantas veces lo hemos visto en nuestro seleccionado. Y esa gente que quiere jugar con Messi tiene que querer aprender. O sea que mucha parte de la motivación que nosotros tenemos pasa por poder hacer que ese Messi esté enseñando y que también Messi esté aprendiendo. Entonces todos estamos motivados de pertenecer al equipo correcto. El armado de equipos tiene mucho que ver con entender esas dinámicas y poder hacerlo juntos. Y la tercera cosa que dice Daniel Pink es el propósito. ¿Qué es lo que hace Globan? ¿Cuál es la milla adicional que quiere recorrer la compañía? Nosotros trabajamos durante mucho tiempo en nuestro propósito y creo que cada día lo tenemos un poco más claro, ¿no? Y cada día lo podemos transmitir mejor. Esto es algo que no se nace al principio con eso, pero que uno lo va construyendo a medida que va viendo lo que va pudiendo hacer, ¿no? Y lo ideal sería tenerlo al comienzo, pero del comienzo uno tiene una nube menos clara y bueno, después las cosas se van aclarando. Y creo que el propósito que nosotros tenemos de querer reinventar la industria, de poder transformar el mundo haciendo lo que nosotros amamos, que es crear software, esta chance que tenemos es lo que realmente seduce a la gente, es lo que realmente hace que la gente quiera participar. La gente no se sube a un salario, se sube a un sueño. Entonces, desde el principio de Globan nosotros contratamos ejecutivos y gente que de ninguna manera la podríamos haber pagado. Ahora, los contratamos porque nuestra visión era muy clara.
al principio decíamos, bueno, mira, el primer milestone de esto es hacer la primera compañía de servicios profesionales que haga un IPO en el New York Stock Exchange. Y empezamos 6 años antes. Con ese sueño hemos logrado contratar a mucha gente y ese sueño se hizo realidad. Pero bueno, el propósito tiene mucho de eso, tiene mucho de por qué estoy haciendo lo que hago. ¿Por qué quiero ser una compañía que sea más kind que nunca? Bueno, todas esas cosas forman el propósito y es a lo que la gente se sube. Yo defino esto, el liderazgo es esto. Después hay muchas otras cosas para hablar, pero el liderazgo es poder armar equipos que estén motivados de la manera correcta. Bien, Martín, gracias, porque hay muchas cosas que decís donde resuena, digamos, ¿no? Porque está demostrado desde la ciencia que la motivación extrínseca no sirve para nada, que la que sirve es la motivación intrínseca, ¿no? Esto que acabas de decir vos. Y para mí la motivación intrínseca parte de que la gente esté entusiasmada. Y el entusiasmo de las personas pasa por la motivación y pasa por la autonomía, por una autonomía responsable que lo acabas de decir, pasa por tener ese sueño que uno se agarra. Yo siempre pongo el ejemplo en los talleres de Ferrari. Mirad, si podés mirar la película Ferrari, cómo le vende el sueño de Ferrari al ingeniero número 1 de Alfa Romeo, que cuando va a pedir el préstamo le dicen, ¿y quién lo va a hacer esto? El número 1 de Alfa Romeo. ¿Y cómo va a ser el número 1 de Alfa Romeo con usted esto? Y abre la puerta y hace entrar, y le dice, yo me compré el sueño, es lo que vos acabas de decir, ¿no? Pero hay una cosa que es clave para mí y que no sé cuántos líderes lo tienen en cuenta, y vos lo acabas de decir, que es la pasión por hacer lo que tenés que hacer. Porque desde mi punto de vista, y ya paso a otra una pregunta, es, vos podés darle todo, pero si a la persona no le gusta lo que tiene que hacer, el entusiasmo como que se cae, ¿no? Es como para cerrar un poco lo que acabas de decir vos. La siguiente pregunta que me gustaría hacerte a partir de eso es cómo un líder baja esa cultura a una empresa de la magnitud de Globant. Si te parece, hacemos un pequeño corte ahora y me la contestás después, ¿te parece? Dale. Bueno, aquí estamos nuevamente, un nuevo bloque, y le voy a volver a hacer la pregunta que hicimos cuando nos fuimos al bloque. Adherimos absolutamente a la cultura que describió Martín y a la formación de equipos. Ahora, ¿cómo se hace eso para bajar en una empresa global con 14.000 Glovers? Bueno, a ver, la pregunta es muy interesante y muy buena y también bastante difícil de responder. Pero voy a tratar de sintetizar cómo yo lo entiendo eso. Todo se basa en la cultura. Una cultura es como si fuese un juego de imitación. Uno llega a un lugar, ve las reglas, las mira, dice, esto es así, así, bueno, y bueno, a partir de ahí empieza a cumplirlas, ¿no? Hay un ejemplo buenísimo en una serie, esto seguramente vos la viste, se llama The Brain Games, que pasaba por Nat Geo. Y en The Brain Games, una vez mirando un capítulo con uno de mis hijos, había un experimento que estaban haciendo de comportamiento social. En ese experimento habían entrenado a 8 personas que estaban sentadas en una sala de espera para que de un médico, para que cuando sonara un pitido, las 8 personas se levantaran, se ponían de pie y se volvían a sentar. Sonaba el pitido, las habían entrenado esas 8 nada más. Resulta que, bueno, el médico llama a una y esa persona se va al doctor y llega otra. Cuando llega esa nueva persona, suena el pitido, los 7 que restantes se paran y esa persona no se para, se sientan de nuevo. Se paran de nuevo contra un pitido y esta persona empieza a mirar qué pasa.
se volvieron a sentar. En la tercera, esta persona se para con ellos. Así van circulando todos hasta que queda una población totalmente sin entrenar, que había sido entrenada por los que estaban antes, básicamente, parándose y sentándose. Cuando sonaba el pitido, todos se paraban y todos se sentaban. Y cuando yo vi eso, dije, esto es la cultura de una compañía. Exactamente esto. Es un juego de imitación. Nosotros miramos y hacemos. Entonces, cuando uno lo empieza a entender de esta manera, empezás a ver que hay, primero, valores muy claros que tienen que ser las reglas de juego. Cuanto más simples sean esos valores, más fácil va a ser que la gente lo cumpla. Y eso significa expandir la cultura. Entonces, nosotros empezamos con unas ideas locas. Primero lo que hicimos fue definir un manifiesto, nuestro manifiesto cultural, ¿no? Desde pensar en grande hasta actuar éticamente, pasando por apuntar a la excelencia, pasando por innovar continuamente, ser un jugador de equipo. Bueno, todos esos valores para nosotros fueron los valores core de la compañía. Ahora, a medida que empezamos a crecer, bueno, ¿cómo hacemos que estos valores se vivan? Entonces ahí es donde empezó a jugar la tecnología. Y acá es una de las grandes innovaciones que nosotros hicimos en Globan para poder escalar. Con tecnología empezamos a hacer que la gente pudiera reconocer a otro Glober, cualquiera de la organización, por alguna de esas cosas maravillosas que hacían conectadas con nuestros valores. Entonces, si alguien venía y me decía, Martín, vamos a comprar IBM, yo le iba a decir, no, mira, no, es imposible lo que estás diciendo, pero me encanta porque estás pensando en grande. O si, Gustavo, te felicitaron por un proyecto, vos vas a decir, por ahí un compañero tuyo te puede dar una estrella a vos diciendo porque apuntás a la excelencia y explicando por qué. Entonces empezó a circular en Globant como una moneda de cambio, una moneda con currency limitado, porque son 5 o 20 estrellas por mes, reconocimientos que no son a cambio de nada. O sea, no es que si vos tenés más estrellas vas a tener un bono más grande. O sea, no tiene precio ese reconocimiento, es simplemente prestigio dentro de la organización. Y con esas reglas empezamos a hacer un sistema que hoy ya lleva 9 años en la compañía y que es el core de cómo se mantiene la cultura global y cómo se expande la cultura global. Este sistema se llama StarMeUp OS, es un sistema operativo social que desarrollamos nosotros, lo pueden ver en starmeup.com. Y con StarMeUp OS lo que hacemos es eso, es entender quiénes son las personas que están, según nuestra cultura, haciendo una diferencia en la compañía. Poder desarrollar esa cultura mucho más allá de lo que yo me puedo parar adelante de una audiencia y decir, esto es la cultura, un PowerPoint. La cultura tiene que estar viva, hay que poder vivir esa cultura, y esa cultura se vive a través de los valores, y esos valores en Globan son reconocidos con continuas retribuciones en términos de prestigio. En Globan, ser un apóstol, ser un abanderado de la cultura significa tener más prestigio en la compañía. Y ese prestigio después sirve para muchísimas cosas, para entender tu futuro en la compañía, pero también puede entender para que cuando vemos que la gente quizá no se engancha con el sistema, esté más en riesgo de irse que no. Entonces empezamos a poder tener muchísimos usos más de esa tecnología que lo que inicialmente pensamos, pero básicamente la bajada cultural no puede ser un PowerPoint. La bajada cultural y la expansión cultural tiene que ser algo que se viva todos los días, y hoy en día hay que apoyarla en el uso correcto de la tecnología. Clarísimo, Martín. Y ahí que ya metiste en la tecnología, justo te quería consultar eso. Ustedes hablan mucho de la inteligencia artificial y inteligencia aumentada apoyando la cultura de la compañía, ¿no? Explícanos cómo funciona así, resumidamente, si es posible, digamos, cómo la inteligencia artificial o la aumentada ayuda a la cultura de la compañía. Bueno, a ver, como decía recién, una vez, por ejemplo, vamos a suponer que ya está funcionando StarMeUp hace un tiempo, entonces vos tenés un montón de personas que se han ido de la organización y otras personas que han llegado a la organización. Yo puedo aprender de todas las curvas de engagement y entrenar una máquina de machine learning, entrenar una máquina que mire el engagement en función del tiempo y que en función de eso pueda predecir con cierta anticipación que una persona tiene más riesgo que otras de irse de la organización y poder poner una escala a eso. Entonces,
la inteligencia artificial en ese caso nos está ayudando a poder predecir con cierto nivel de exactitud quién va a ser la persona que menos conectada está con la compañía, ¿no? También hay mucho de usar la inteligencia artificial para poder detectar perfiles. Si nosotros sabemos que ciertos perfiles tuvieron cierto éxito en cierto proyecto, entender con esas curvas de engagement y con muchos otros elementos que tenemos cómo estafear mejor gente en ciertos proyectos, también es algo que puede ser sugerido por la inteligencia artificial. O también poder usar la inteligencia artificial para ayudar a reclutar mejor. Cualquiera de nosotros cuando recluta pensando en un universo de unas 100 personas aproximadamente conocidas. Ahora bien, ese universo de 100 personas conocidas quizás no sea suficiente para poder entender ese candidato que tenemos adelante. En ese sentido, lo que hacemos es entrenar máquinas que puedan aprender de muchísima más gente y que nos posicionen a ese candidato dentro de un universo mucho más grande y que nos digan cuáles son las fortalezas de acuerdo a la entrevista. Después la decisión la toma un humano, pero en ese momento tengo más herramientas para poder aumentar mi capacidad de recruiting. O la última que tiro, pues ya me dijeron un minuto por ahí, la última que tiro es cuando vos decís, hoy estamos todos trabajando remotos, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos es que esas conexiones casuales que se presentaban en el momento de poder conectarse tomando un café con un colega, de repente desaparecen. Entonces todo tiene que ser proactivo, todas las reuniones tienen que ser proactivas, todas las cosas tienen que ser más o menos programadas. Entonces mucha de esa espontaneidad se pierde, desaparece. En ese momento podemos usar la inteligencia artificial para regenerar esos momentos. Entonces decir, ¿cómo hago para generar vamos a decir, un momento de esparcimiento virtual en el cual la computadora genera reuniones con gente o de mi proyecto que tenga mis mismos hobbies o lo que fuera, arma reuniones aleatorias, una vez o 2 veces por semana yo le doy un slot en mi calendario para que eso suceda y de esa manera recreamos esos momentos de interacción fortuita que pasaban tomando un café o encontrándonos con alguien en un pasillo. Todas estas cosas, todos estos conceptos de cómo usar la inteligencia artificial para aumentar la cultura de una compañía es una de las cosas que Globan es especialista. Bueno, buenísimo, Martín, la verdad que espectacular. Cómo bajamos, cómo la tecnología nos ayuda, cómo los mantenemos comprometidos y cómo los mantenemos conectados. Maravilloso lo que puede hacer la tecnología. Vamos al corte y ya creo que venimos con nuestro último bloque. Bueno, acá estamos de nuevo, nos queda el último minuto, el minuto de cierre. Tenía muchos temas para hablar, ojalá podamos tenerte en otra oportunidad. Para cerrar, 2 cosas. La primera es, ¿qué le recomendarías a un emprendedor hoy, en esta situación? Y la segunda, y así te hago las dos y hablas vos solo y cerrás el programa vos, ¿por qué te gustaría ser recordado? Bueno, a ver, ¿qué le recomiendo a un emprendedor? Tu primera pregunta es muy, muy importante. Las oportunidades se generan en las grandes crisis, no en los momentos de pico. Hay siempre oportunidades, pero las mayores oportunidades aparecen en las grandes crisis cuando cambios de paradigmas enteros se dan. Es lo que me sucedió a mí, es lo que le sucede a muchos emprendedores. Creo que en estos momentos son momentos para pensar en cómo reinventarse a uno, cómo reinventar su empresa y también cómo empezar empresas nuevas. Así que es el momento ideal, ¿no? No hay momentos más ideales que
estos que estamos viviendo, a pesar de lo que sufrimos en estos momentos. La segunda recomendación sería, busquen un equipo bueno. O sea, no se puede emprender solo, es muy raro emprender solo, se puede, pero es más raro. Los equipos exitosos que sean buenos son equipos complementarios, que trabajan entre ellos fuertemente, que se respetan, y creo que eso es algo que hay que mirar mucho, ¿no? Cómo los perfiles de la gente son complementarios y no son simplemente amigos, sino que podemos trabajar complementariamente. Y la tercera recomendación es mucho foco. Hacer una empresa no es una cuestión de 1, 2, 3, 5 años. Hacer una empresa es un proyecto de vida. Y uno no lo puede pensar de ninguna otra manera. Eso requiere foco, requiere pasión, requiere un montón de horas y de coraje para trabajar. Y esa generación de valor de largo plazo se hace pensando el minuto 1 en eso. Uno no puede decir quiero generar algo grande si no empieza chiquito. Y ese comienzo chiquito tiene que comenzar chiquito, pero pensando muy en grande y pensando muy en el largo plazo. Y eso es algo que no es tan fácil de encontrar en los emprendedores argentinos. Muchos sí, pero muchos todavía les falta muchísimo esta idea de poder pensar en largo plazo. Y por último, por supuesto, pensar en el mercado global, en la economía global, ¿no? El mercado argentino siempre va a ser chico. Crear algo sustancioso tiene que ver con pensar en mercados globales. Eso es para los emprendedores. ¿Y con qué me gustaría ser recordado? Bueno, la verdad que, no sé, yo no pienso en eso. Pienso en lo que hago todos los días. Me gustaría ser recordado por entender que el talento no es lo que mueve la aguja. Lo que mueve la aguja es el esfuerzo. Y esa cosa tan facilista que tenemos todos de decir, mira el talento de este tipo para hacer esto, ¿no? El talento de Messi para jugar, el talento... Bueno, en realidad detrás de esas cosas que parecen tan agraciadas, lo que hacemos con la descripción de talento es tomar como una especie de atajo hacia algo que es mucho más difícil, que es tener la perseverancia, tener la constancia y tener el esfuerzo para poder llegar tan lejos como sea posible. Y los que no lo entiendan de otra manera están errados, están muy confundidos. Todo se puede aprender, todo se puede hacer, pero si no lo haces, no sale, no avanzás. Entonces, creo que si hay algo por lo que me gustaría ser recordado es por eso, es por el tipo que con una visión pudo hacer cosas mucho más allá de su talento. Buenísimo, es que no es poca cosa, ¿eh? Esto es como decía Jim Collins, que lo bueno es lo contrario a lo grandioso, ¿no? Es quedarse con lo bueno del talento sin ponerle la disciplina atrás para tratar de ser grandioso. Y habría muchísimos ejemplos para poner que si no hay disciplina y no hay esfuerzo, los talentos no sirven para nada. Martín, bueno, quiero agradecerte la presencia en nuestro primer encuentro de líder, tu predisposición para poder estar en este programa. Y ojalá desearte que Logan siga teniendo los más éxitos de lo que estuvo ahora y que te podamos contar en otro encuentro, porque la verdad que me quedaron unos cuantos temas como para charlar y sería bueno en algún momento volver a encontrarnos. Así que muchas gracias desde nuestro lugar. Gracias, Gustavo. Conversemos cuando quieras y bueno, un honor haber participado hoy. Te deseo mucha suerte también con el programa. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Ha pasado nuestro primer encuentro con líderes. La verdad, se me pasó volando. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Este es nuestro primer encuentro de una serie de encuentros que vamos a tener. Cuídense, es tiempo de cuidarse, pero también, como dijo Martín, es tiempo para ver dónde están las oportunidades dentro de esta crisis. Les mando un abrazo de líder y nos vemos en nuestro próximo encuentro.